Hola, muy buenas tardes, casi noches a todos y a todas. En nombre de Penguin Random House, les doy la más cordial bienvenida a esta presentación estelar del libro Emma y las otras señoras del narco, de Anabel Hernández, para quien pido un nuevo aplauso, por favor. Y bueno, pues ya estamos a un día de cerrar esta que es la 35ª edición de la Feria de Guadalajara, y qué mejor forma de hacerlo aquí con ustedes, lectores, lectoras, con una autora de lujo y bueno, pues con el libro del momento. Yo estoy seguro de que algo habrán escuchado hablar de este libro en los últimos días. Déjenme decirles rapidísimo que pues ya es el 7º libro de Anabel que publicamos en Grijalbo, y todos son una muestra de una carrera periodística que se ha consolidado cada vez más año tras año. Voy a ser rapidísimo con esto. En 2001 Anabel recibió el Premio Nacional de Periodismo, en 2003 fue reconocida por UNICEF, la Agencia EFE y la Fundación Santillana por su investigación sobre niñas mexicanas explotadas en campos agrícolas de San Diego. En 2012 fue galardonada con el Premio Golden Pen of Freedom de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias. En diciembre de 2017 fue condecorada por el gobierno de Francia con la medalla de la Legión de Honor. En diciembre de 2018 recibió el Premio Internacional de Periodismo del diario El Mundo en España. En febrero de 2019 la emisora pública de Alemania Deutsche Welle le entregó el Premio a la Libertad de Expresión 2019. Por cierto, no se pierdan sus artículos ahí mismo en ese portal de la Deutsche Welle. En 2020, Anabel volvió a recibir el Premio Nacional de Periodismo. Como digo, se trata de una trayectoria consolidada, muy reconocida en diversos países, y ahora Anabel, como dice acá en la contraportada del libro, en su búsqueda incansable por entender el poder y los mecanismos que mueven al crimen organizado, pues nos entrega Emma y las otras señoras del narco, que es un libro que debe leerse desde múltiples ángulos. Esto es muy importante, eso es algo que he platicado con Anabel. Se trata de una obra con muchos registros, muchas historias, que sí, ahí está la farándula, está involucrada en la trama, con todo el ruido mediático que esto puede generar, pero la investigación va mucho más allá de eso. Hay un análisis más sutil, más profundo que debemos atender en la obra. Lo que está en el fondo, como siempre, es informar y descubrir lo que pasa detrás de todas esas instancias del poder que dañan al país, ¿no? Detrás de la corrupción, detrás de la impunidad, ¿qué hay ahí? Ayudar a abrir los ojos, como le gusta decir a Anabel, y creo que eso es lo que vuelve a hacer con este libro. De modo que la conversación que se ha generado en estos últimos días pues apenas comienza. Platicábamos ayer, ¿no?, que llevamos solo una semana de haber lanzado el libro, y bueno, ya se siente como si fuera un año de tanta conversación que se ha generado. Y bueno, más de 100,000 ejemplares impresos en una semana también, eso es impresionante, y también, por favor, pido otro aplauso por eso, ¿no? ¿Y qué les puedo decir? Como siempre, en Grijalbo es un gran honor publicarte, Anabel. Para mí personalmente, como editor, participar siempre contigo en los procesos de edición. Estamos muy contentos pues, de estar moviendo todos los hilos que se están moviendo. Y no me extiendo más, vayamos primero con un video y después comenzaremos ya con las palabras de Anabel. Muchas gracias de nuevo por estar acá. Ya que a partir de esta falsedad vertida en estos medios de comunicación me han convertido en el blanco de amenazas telefónicas y anónimos, lo cual me resulta incomprensible que priorizando el escándalo se señale, se juzgue y condene sin ser autoridad legalmente constituida. Y no soy novia, ni conozco, ni me interesa conocer a otra persona, mucho menos si es parte de la delincuencia organizada.
Hago responsable a la diputada federal Francisca Elena Corrales Corrales de lo que me ocurra a mí, a mis hijos o cualquier integrante de mi familia, en virtud de ser ella quien está como autor intelectual de esta aberrante calumnia. Como dicen, me sacan en puros medios de comunicación, no tengo por qué dar explicaciones a medios, creo que lo anterior ya lo dije, yo solamente me pongo a la disposición de las autoridades correspondientes. Y pues si Carlos Loret de Mola dicen que yo soy la que estuve el 31 con el señor Guzmán, pues quiere decir que le estaba cocinando el pavo ese día. Por eso él sabe que estuve ahí. Es lo único que tengo que decir al respecto sobre eso yo. Ya es la segunda vez que se hace pues este señalamiento por parte del medio de comunicación. ¿Va a tomar usted otro tipo de medidas? Mira, yo estoy esperando solamente que la autoridad correspondiente tome sus notas y ellos sean los que procedan. Yo voy a esperar a eso. De lo demás, pues los medios de comunicación para mí no sobresalen. ¿Estuviste con usted por ser usada? Es todo lo que voy a responder. Es lo que voy a responder. ¿Alguna acción vas a hacer contra nadie por difamación entonces? Lo veremos en su momento. Durante el último mes ha circulado con insistencia en los medios de comunicación versiones y afirmaciones de mi persona, la cual pretenden relacionarme con el hoy prófugo de la justicia, Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán. He pedido insistentemente que la autoridad correspondiente sea la que me cite a declarar en caso de que hubiera algún delito o conducta ilegal de mi parte. Sin embargo, todo ha trascendido a través de supuestos e infundios, por lo que veo al gobierno federal le interesan más las cortinas de humo, el protagonismo político que llegar realmente a la importancia de la justicia. Hoy de nueva cuenta reitero a la autoridad correspondiente la petición que actúe conforme a derecho y no a través de difamaciones, infiltraciones burdas y ridículas, exigiendo que quienes hoy insisten en dañar mi nombre lo demuestren jurídica y pericialmente. Asimismo, interpondré un recurso a la Comisión de los Derechos Humanos por difamación y daño moral a mi persona, a mis hijos y al resto de mi familia. ¿Pero cómo lo trataba la gente alrededor? Súper bien. Él es que él no se hace distinguir entre las demás personas porque es como cualquier persona lo trata a él. Claro que con respeto, señor, o cosas así, pero él actúa como cualquier persona normal, es amable, a todo el mundo anda saludando, platicando, se sienta donde sea, come lo que sea, toma lo que sea, es un ser humano como cualquier ser humano. ¿Usted sabía a qué se dedicaba? ¿Usted sabía que traficaba drogas? No. De hecho, a mí no me consta que él trafique drogas. Aparezco en el libro de Emma y las otras señoras del narco, donde narran que asistía a una fiesta de la Barbie. Pero bueno, pues sí, efectivamente creo que sí, así fue. Pero un amigo muy sabio me dijo, o sea que cuando vas a la papelería, llegas y te preguntan a qué se dedica, si no le puedo dar sus copias. Pues así somos los actores, vamos a donde nos contraten. ¿No conoces tú a Anabel Hernández? No la conozco. He escuchado hablar de ella, una gran periodista. Le mando muchos besos. Gracias por mencionarme, a ver si luego me mencionan otras cosas más tranquilas. Voy a aclarar lo del libro ahorita que creo que es el momento. Yo sí conocía a la Barbie, lo conocí en diferentes lugares, en restaurantes, porque yo en ese momento estaba en el Reventón. Entonces yo iba a un antro en Polanco, a Insurgentes, a todo, y lo conocí. Era un hombre de verdad encantador. Yo nunca lo vi armado, nunca lo vi tomado, nunca lo vi drogarse. O sea, llegó a ir a mi lugar al Congo, llegó a ir varias veces, yo la atendía como cliente, muchas veces podía sentar en mi mesa, hoy había varios amigos sentados, ya no cabía, pero iba con su esposo, con algún amigo. ¿Tú sabías quién era? No, era un cuate que me trataba con... Era un hombre de verdad muy cariñoso, muy respetuoso. ¿Cómo estaba mi Charlie? Pues yo sabía que era empresario porque me dijo que era empresario, pero nunca tengo que cuestionar ni me compete cuestionarlo. Lo que sí yo nunca voy a negar que sí lo conocí,
porque el negarlo se me hace como tonto. No, yo conozco a todos y sabía quiénes eran desde antes. Yo los conozco a todos. ¿Y nunca le dio miedo, don Andrés? Al contrario, te ayudan cuando pueden, ¿no? Es depende cómo lo tomen. A todos los conozco y me han visto con ellos en restaurantes o alguna de ellos. Yo que soy mi amigo y que muchos, y nos hicimos amigos de muchos. Bueno, pues les agradezco mucho a cada uno de ustedes que esté hoy aquí acompañándonos en esta presentación. A mí me gustaría saber cuántos de ustedes han leído otros libros míos. Me gustaría que levantaran la mano y saber si me conocen, ¿ok? Muchas gracias por regresar a leer mis libros. Y debo intuir que todos los demás son lectores nuevos, ¿es correcto? Pues bienvenidos a esta montaña rusa que es leer los libros de Anabel Hernández, ¿no? Desde hace tantos años, desde 2005 que publico mis investigaciones periodísticas. Y bueno, mis lectores, que les agradezco que regresen, y a los nuevos lectores, bienvenidos, pues les agradezco mucho que estén hoy aquí, porque al final de cuentas estos libros, estas investigaciones periodísticas, que significan tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanta búsqueda de la verdad, al final de cuentas es para ustedes. Al final de cuentas es un servicio para ustedes. A mí, por supuesto, me gustaría que cada uno de mis libros pudiera leerse bajo mi visión. Pero yo también entiendo humanamente que una vez que suelto de los brazos a mis hijos, que son como mis hijos, mis libros, y los entrego a la imprenta, y una vez que de la imprenta salen, ya no son más míos, son de ustedes. Y cada uno hace su lectura y cada uno saca sus propias conclusiones, y ese es el valor, número uno, de la lectura en general, y número dos, de este tipo de libros de investigación, porque abren un debate público entre los ciudadanos, que es para mí pues lo más importante. Antes que nada, quiero leer una dedicatoria muy especial que hice para este libro, muy particular. Y es una dedicatoria que escribí llorando, porque yo conozco a muchas de las personas a las que están dedicado este libro. Las he visto cara a cara, he llorado con ellas, las he acompañado, he sido solidaria, he contado sus historias. Y bueno, para ellas es principalmente este libro de Emma y las otras señoras del narco. Para las mujeres de México, que son pilar esencial para reconstruir una nación destruida por un sistema criminal de corrupción, violencia y complicidad. Para ellas, que no se rinden ni se venden y salen adelante todos los días con esfuerzo, sacrificio, amor y esperanza, aún en las condiciones más adversas. Para ellas que luchan por la verdad. Para ellas que dicen no a la injusticia. Para ellas que lloran a sus seres desaparecidos o asesinados. Para ellas que ya no están, víctimas de feminicidio. Para ellas que sufren violencia y explotación. Para ellas que denuncian y rompen los pactos de impunidad. Todas ellas son un ejemplo y un motor para mí todos los días. Y estoy convencida que muchas de las mujeres que hoy están aquí sentadas y muchas de las mujeres que hoy están leyendo el libro de Emma y las otras señoras del narco son ellas. Es para ustedes principalmente la autoría de este libro, porque me parece justamente que en este momento del Me Too, de este momento de replantear nuestro rol como mujer, lo primero que éticamente, moralmente, socialmente podemos hacer es revisar nuestros roles, ver en qué vamos bien como mujeres y en qué vamos mal, entender nuestro poder de cambio para cambiar el país y nuestro poder de complicidad para prestarnos a que este país no cambie.
Como ocurre en todas las historias universales, en el mundo hay mujeres que buscan el cambio y hay mujeres que se someten a las reglas machistas. Hay mujeres, y está probado en diferentes momentos de la historia, hay mujeres que se han prestado a ser cómplices de delitos terribles, de lesa humanidad, esposas, amantes de dictadores. Aquí, por ejemplo, hay un libro que recomiendo, por supuesto, leer profundamente, que es Dictadoras. Dictadoras. Las mujeres de los hombres más despiadados de la historia. De la periodista Rosa Montero, la periodista y escritora Rosa Montero de España, que además es una amiga que siempre ha sido muy solidaria conmigo en los momentos más difíciles. Y ella escribe: hablar de algunos de los tiranos más conocidos del siglo XX a través de la visión de sus esposas, amantes e hijas y del lugar que la mujer ocupaba en sus proyectos megalómanos es poder ahondar en la historia europea desde otra perspectiva. Es como meterse por la puerta de atrás de la dictadura. Y así Rosa Montero habla de estas mujeres que son las amantes, esposas de Stalin, Hitler, Mussolini, Franco. Hay otras biografías de las esposas, de la esposa del propio Pinochet. Mujeres que de una u otra manera abrazan a estos criminales y se prestan a estas complicidades. ¿Qué decir del caso que justamente se está llevando ahorita a cabo en juicios que se están llevando a cabo en Estados Unidos sobre este empresario Jeffrey Epstein? No sé si ustedes están familiarizados con el caso. Una red brutal, despiadada de tráfico y abuso de menores de edad. ¿Quién era su principal cómplice? Era una mujer, la señora Maxwell, que era su novia. Una mujer insospechable. Una mujer que era de la socialité de Reino Unido, que se codeaba con la realeza. Una mujer que uno no entendería, racionalmente hablando, por qué tendría que colaborar en este tipo de crímenes terribles. Está el tema, por supuesto, de esta secta también de carácter de tráfico y explotación sexual que lideraba Kate Rayner, este hombre de esta secta, bueno, NXIBM, que no sé cómo pronunciar, pero bueno, ok, bueno, eso. ¿Quiénes eran sus cómplices principalmente? Él era el líder de la secta, él era el jefe, el capo. ¿Quién eran sus cómplices? Muchas mujeres. Hay una mujer llamada Alison Mack, actriz de la serie Smallville, discípula de este abusador, violentador de mujeres, y ella era la que lo ayudaba a atrapar menores de edad, a atrapar mujeres y se las llevaba pues para que las explotara sexualmente. Esta visión nos habla de que en el mundo actual, este movimiento de Me Too, repito, tiene que estar acompañado de una autocrítica de las mujeres, de nuestro rol, de nuevo repito, de cambio o de complicidad. Yo pienso, por supuesto, que la gran mayoría de las mujeres somos motor de cambio. Estoy totalmente convencida de eso. Si yo me tuviera que poner en algún lugar entre los victimarios y las víctimas, yo siempre, en cada uno de mis libros, tengo muy claro cuál es mi posición. Mi posición siempre será al lado de las víctimas, siempre. Cada uno podrá tomar sus propias determinaciones, pero mi posición es esta, al lado de las víctimas. Y es al lado de las víctimas que he decidido escribir Emma y las otras señoras del narco. ¿Por qué? ¿Por qué explorar este mundo del narcotráfico a través de las mujeres? Antes que nada, quisiera decirles que para llegar a este libro he caminado por un largo sendero de investigación. Yo llevo 30 años de investigación, llevo 30 años de periodista,
20 específicamente, investigando casos de corrupción, casos de abuso de autoridad, casos de involucramientos con el crimen organizado. Por ejemplo, tal vez ustedes no me recuerden, pero yo fui la periodista que reveló el primer escándalo de corrupción de Vicente Fox y Marta Sagún, cuando nos prometían el gobierno del cambio, y a través de estos reportajes pude probar que esa familia se estaba enriqueciendo y nos estaba engañando. Gracias a esos reportajes, Vicente Fox tuvo que disolver una parte de su equipo de mayor confianza y me acusó públicamente, como acusaciones que hay hoy en día, de difamación, y que yo estaba intentando pues derrocarlo del gobierno, ¿no? Pues cómo una periodista puede tener tal poder. Después, en el año 2006, y aquí mi editor me recordará mejor las cosas, publiqué por primera vez en mis libros, gracias a testigos presenciales, que el entonces exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, había trabajado desde que era alcalde de Reynosa para el Cártel del Golfo. Y mencioné nombres de sus amantes y amigas a través de las cuales él movía el dinero de Tamaulipas hacia Estados Unidos. El señor Tomás Yarrington también pataleó, dijo que eso no era cierto, que eran mentiras, que eran infundios. Hoy está en prisión en Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos le imputó exactamente los delitos que yo había denunciado desde el 2006, gracias a mis testigos directos de los hechos. Después, por supuesto, en el gobierno de Felipe Calderón, como ustedes saben, revelé en su momento, en el año 2010, a través del libro Los Señores del Narco, cómo la llamada guerra contra las drogas que el señor Felipe Calderón nos estaba vendiendo en su propaganda gubernamental era absolutamente falso. Eso no era verdadero. Al contrario, él estaba coludido con el cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva y la llamada Generación. Y era directamente su hombre de mayor confianza, Genaro García Luna, el que le estaba haciendo el trabajo sucio, y él estaba en la nómina del cártel de Sinaloa. ¿Cómo publiqué esto? ¿Cómo pude saber esto? Lo pude saber gracias a mis testigos directos de los hechos. Personas que habían estado ahí viendo cómo le pagaban sobornos. Esto, por supuesto, lo corroboré con otras fuentes de información. Le hice una investigación patrimonial. ¿Hoy dónde está Genaro García Luna? Hoy está encarcelado en Nueva York por los delitos, detenido en el 2019, en diciembre de 2019, justamente acusado por los delitos que yo denuncié en el año 2010. Gracias a mis testigos presenciales de los hechos. Después, por supuesto, tenemos el dramático caso de la verdadera noche de Iguala, de esta investigación que hice sobre lo que realmente sucedió aquel trágico día de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Y fui yo la periodista que documentó desde los primeros meses, noviembre y diciembre de 2014, que lo que estaba diciendo el gobierno, la versión oficial de la PGR, era falsa, y que muchos de los detenidos habían sido torturados para confesar un delito que no habían cometido, y que el gobierno, al contrario, estaba protegiendo la participación directa del Ejército y la Policía Federal. ¿Cómo supe esto? Porque tengo una bola de cristal, porque soy adivina, porque hago periodismo de investigación. Yo hice una cosa que la PGR no hizo, como tampoco lo quiere hacer ahora, y como no lo quisieron en el pasado, y como quién sabe cuándo harán en el futuro. Por eso el periodismo de investigación es tan importante. Fui tocando puerta por puerta a las casas de las calles donde ocurrieron los hechos de Ayotzinapa. Insistí, porque hay testigos oculares de los hechos. Gente que comenzó a compartir conmigo videos, fotografías, testimonios de quiénes estaban disparando, de cuál era la apariencia de quienes estaban disparando. Pude hablar con los mismos sobrevivientes, estudiantes, y por supuesto, toda esta información pude concatenarla con una serie de documentos judiciales. Un poco como estos, muchos más, cientos de estos. Pero bueno, ese es parte del trabajo periodístico.
recibir los testimonios oculares y después confirmarlos a través de una metodología de investigación. Hoy lo que les puedo compartir es que esta metodología de investigación me ha llevado a dar conferencias para Policía Federal en el gobierno de Brasil, para la magistratura en Italia, en España y en Alemania. Porque este método de investigación permite tener la información inmediata de los hechos. A veces los periodistas, y ese es el rol fundamental que tenemos, no en México, sino en el mundo entero, pero particularmente en México, y por eso nos están matando, hacemos el trabajo que el gobierno no quiere hacer. ¿Por qué no lo quiere hacer? Ya lo expliqué en el libro de los señores del narco, porque están coludidos, porque forman parte de este mismo sistema criminal. ¿A quién le corresponde limpiar la casa entonces? ¿Nos vamos a quedar cruzados de brazos esperando que las cosas sucedan? Yo no lo voy a hacer. Entonces lo que hago es hacer mi periodismo de investigación, hacer lo que por natura le competiría al Poder Judicial, que es el periodismo de investigación de alto riesgo que hago yo y muchos periodistas en México, y por eso tantos periodistas han sido asesinados, y por eso tantos periodistas son amenazados o son espiados o les meten estos virus espía en sus teléfonos para descubrir qué es lo que están haciendo, porque el gobierno no quiere que hagamos su trabajo. Hoy, gracias a esa investigación de Ayotzinapa, muchos de los torturados fueron liberados. Yo denuncié directamente desde el 2014 que el señor Tomás Herón, que era el titular de la Agencia de Investigación Criminal, era el principal autor de esas torturas y que era el principal manipulador de los hechos. ¿Alguien sabe dónde está hoy Tomás Herón? Está prófugo de la justicia. ¿Acusado por qué cosa? Acusado por lo que yo había señalado desde el 2014. Esto se los comento, sobre todo para los lectores, para la gente, nuevos lectores, para la gente que no haya leído mis libros, realmente cuál es el contexto, el background, todo el camino recorrido para poder haber afinado un método de investigación que hoy lleva a esto. Algunos se preguntan, bueno, pero ¿cuáles son las fuentes de información? ¿Cuáles son las pruebas de Emma Coronel y las señoras del narco? Atrás de cada capítulo, y bueno, pues así es la metodología, ¿no? Pusimos las notas a pie de página, se llama de esta manera, donde están citados testigos, los nombres de los testigos, el perfil de mis testigos directos, una serie de expedientes criminales federales en México y Estados Unidos y una serie de documentación histórica y actual importante, que es lo que le da contexto y profundidad a de dónde viene la información del libro. Vienen otros testigos directos de los hechos cuya identidad me he reservado. Me he reservado porque, por desgracia, a lo largo de estos años de investigación, al menos 2 de mis fuentes de información han sido asesinadas. Una fuente de información que fue la que me reveló algunas de los datos e informaciones que publiqué sobre el caso de García Luna y Felipe Calderón. Lo ejecutaron a plena luz del día en la Ciudad de México. Otro de mis informantes, testigos directos de los hechos, era el familiar de un militar que trabajó en el 27 Batallón de Infantería aquella terrible noche en Iguala, que finalmente había accedido a hablar conmigo para decirme lo que había pasado en el batallón, a cuántos estudiantes habían llevado allá adentro y que no salieron nunca más de ahí. Y cuando estaba por concretarse la cita, mataron a mi fuente de información en Cocula mientras estaba podando un árbol en la banqueta de su casa. Otras de mis fuentes de información han sido perseguidas, han sido encarceladas injustamente, ya están libres, pero ha sido una persecución brutal de este sistema corrupto criminal de México contra mis informantes. Pero hoy quiero decir que estos testigos estarían dispuestos si algún tribunal, si alguna demanda, que no la hay todavía, por cierto, no hay ninguna demanda, no hay ninguna demanda de ningún tipo en torno a este libro, pero si alguien insistiera, se sintiera realmente
incómodo, ofendido, etcétera, etcétera, mi testigo puede llegar a hablar. Yo he sido muy prudente en la publicación de este libro. Este libro, sabemos que hablar de los nombres de las personas es una cuestión muy seria. No en particular de estas, en general. Cada vez que yo hago un libro de investigación, sé que es muy serio mencionar, sea la persona que sea, en alguna de mis páginas. Cuando lo hago, es que tengo el 1000% de la información corroborada total y absolutamente. Alguna de la información que me dieron mis testigos, repito, directos de los hechos, no la publiqué. Me la reservé porque llegaba a un punto de intimidad, de revelaciones de intimidad de algunas de las personas que menciono en el libro, que me pareció que no eran de interés periodístico. Esta es la ética con la que hice el libro de Emma y las otras señoras del narco. Este es mi respeto, por supuesto, a la privacidad, allá lo que es la intimidad, lo que son las preferencias, etcétera, 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 de cada persona, a lo que cada ser humano tiene derecho. Y otro es la información que considere que de interés público. ¿Por qué es de interés público? La información que está vertida aquí en Emma Coronel y las otras señoras del narco. Número uno, tenemos que entender que los carteles de la droga son de interés público. ¿Por qué son de interés público? Porque están masacrando, secuestrando, desapareciendo, corrompiendo cada parte de este país. El cuestionamiento principal de este libro es a ellos, a los carteles de la droga. Desde hace 15 años he estado investigando al sistema criminal de estos carteles de la droga en una especie de espiral. El primer círculo externo es lo que es los narcotraficantes, cómo se llaman, quiénes son, cuáles son cómo trafican la droga, qué territorios operan, qué tipo de delitos controlan, cometen, etcétera, etcétera. El segundo círculo es el círculo de la complicidad. ¿Quiénes los ayudan a cometerlos? Los funcionarios públicos. Esto yo ya lo hablé. Cualquiera que quiera recurrir a mis libros pasados, estos son temas que ya abordé, donde la gran mayoría de estos sujetos pues son hombres y están ahí con nombre y apellido, sin titubeos, con la misma contundencia que estoy diciendo esto. Y ya expliqué todos los casos que he mencionado anteriormente. Pero después viene el círculo más íntimo, el círculo más cercano, ya lo que es el interior del cártel de, por ejemplo, el cártel de Sinaloa, el cártel de los Beltrán Leiva, las diferentes estructuras de los carteles de la droga que operan en México. Y es ahí, en ese núcleo, donde está el punto más débil de ellos, donde están sus secretos, donde están realmente, donde se revelan las pulsaciones, las verdaderas motivaciones que hacen que estos criminales hagan lo que hagan. Esto que yo estoy haciendo hoy en este libro son temas que se han tratado ya en Europa, en otros países, con anterioridad. Yo entiendo que aquí estas visiones pueden sonar nuevas, ¿no? Un poco transgresoras del status quo, que pienso que eso no está mal. Es importante a veces sacudir el status quo y preguntarnos dónde estamos, qué somos como sociedad. Hay diferentes trabajos de magistrados, magistradas, por ejemplo, en Italia, ustedes saben que la organización criminal estructurada más antigua en la historia está en Sicilia, que es la Cosa Nostra, la mafia siciliana. Desde la década de los 90, después de que hubo bombazos, ejecuciones de magistrados, bombas que asesinaron a decenas de personas en diferentes plazas públicas ahí en Italia, los magistrados empezaron a arrestar gente de la Cosa Nostra, gente de la mafia, que empezaron a confiscarles bienes, se dieron cuenta que no era suficiente para combatirlos, para detenerlos, para al menos evitar su crecimiento. Y a través de una serie de testigos pudieron descubrir el rol fundamental que tienen las mujeres
en los núcleos íntimos, en los núcleos familiares, esposas, hijas, amantes, madres, todas ellas, todas estas categorías están en este libro, porque ellos descubrieron que estas mujeres son realmente el oxígeno de estos en ese momento en Italia, para hacer el paralelismo, de estos hombres de la mafia. ¿Por qué? Porque no solo les cubren las necesidades fisiológicas humanas, de satisfacción humana, como puede ser el cariño, el sexo, la necesidad de reproducción, de tener hijos, ¿no? Estas mujeres no solo cubren esas necesidades, sino también las necesidades afectivas, las necesidades de aceptación, de que aunque seas un carnicero, que masacras personas, que violentas niñas, porque hay de todo tipo de estos narcotraficantes, cuando regresas a casa no importa, porque siempre hay alguien que te acepta tal y como eres, y que se va a las fiestas contigo, o que procrea hijos contigo, o que te visita ocasionalmente. Eso los legitima. Y es importante entender que en esa legitimación está el motor que los mueve a seguir delinquiendo. Estos narcotraficantes, y es muy interesante y espero que también puedan verlo en esta otra llave de lectura, no son los superhombres que nos quieren hacer creer. No lo son. En México, como sabemos, existe un sistema machista, patriarcal, realmente retrógrada. Yo no creo que haya aquí ninguna mujer en la sala que haya estado exenta de sufrir algún tipo de este machismo en alguna forma u otra. Pero en el mundo criminal, en el mundo de los carteles de la droga, este machismo es extrapolado, es exagerado, está al límite, sobrepasa los límites. Y desde mi punto de vista, y a lo mejor a los caballeros que están en esta sala no les va a gustar, pero desde mi punto de vista es así, y ustedes disculparán, yo pienso que en el machismo hay mucha inseguridad, hay muchos problemas de autoestima. Por eso los hombres a veces solo con la violencia pueden obtener lo que no pueden tener con la inteligencia, con la astucia, ¿no? Con la conquista de espacios para trabajar o de mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí en el libro realmente es como desnudar a estos narcotraficantes. ¿Qué hacen los narcotraficantes cuando no están traficando? ¿Cómo son realmente en sus casas? ¿Cómo actúan con las mujeres? ¿Cuáles son todas estas inseguridades, incluso sexuales, íntimas? Y ahí están reflejadas. En realidad, estas mujeres, este discurso de las mujeres ayuda a entender a estos hombres. Y toda esta parte débil, machista, insegura. ¿Por qué es importante entender esto? Porque entonces podemos entender botones de debilidad que hasta este momento el marco jurídico y el marco social no han comprendido. Ya hay países en Europa que lo han comprendido y han empezado a cambiar leyes, reglas, que entonces entienden que estas mujeres son reproductoras, son plataformas, son columnas importantes para sostener a estos criminales. Y entonces se encuentran las maneras creativas de tratar de dinamitar este sostén emotivo, sexual, amistoso, de mujeres, de parientes, de amigos, para evitar, el punto es dejarlos solos. Estos hombres, los narcotraficantes, no podrían vivir solos, excepto, imagino, algún tipo de extraño ser, como cualquier ser humano ermitaño. Los existen, por supuesto, pero la mayoría de ellos, al menos todos los que están en mi libro, no lo son. Son animales sociales como cualquiera de ustedes, que necesita el amor, necesita la reproducción, necesita el sexo, necesita que alguien le cocine unas ricas enchiladas como lo hacía su mamá, etcétera, etcétera. Así es como funcionan. Y entonces, si se puede atacar estos sistemas de reproducción, es muy importante. Hay toda una discusión en este momento, incluso en Italia, sobre qué hacer con estos núcleos familiares, qué hacer con estos núcleos privados
de la creación del núcleo donde surge el sistema criminal. Y lo que están haciendo, un experimento, están comenzando a quitar la patria potestad de los hijos a las familias mafiosas. Porque así estos niños no crecen bajo todo este ambiente de delincuencia, de crimen, y no siguen reproduciendo el sistema. Acaba de haber una investigación donde incluso pusieron cámaras de video escondidas, donde incluso toman escenas donde sí está la familia mafiosa y están los cargamentos de cocaína, y está el dinero, y están las bolas de gomas de opio, y los niños están conviviendo con todo esto. Avientan el dinero, están pegando a la pelota de la goma de opio, que ven con normalidad estos fenómenos. Por eso es muy importante, repito, ver este libro desde ese punto de vista sociológico, antropológico, de entender de qué están hechos realmente, cómo se reproduce el sistema criminal, un sistema criminal que nos afecta a todos, y cómo cada uno de nosotros, de diferente forma, forma parte de eso, de ese sistema criminal con nuestra permisidad. Este libro tiene el objetivo, por supuesto, principalmente de informar, principalmente de abrir el debate, de cumplir con mi derecho a la libertad de expresión y con el derecho de la gente de estar informado. Yo pienso que cualquier debate es sano para este país. Yo sé que se han dicho muchas cosas, que ha habido mucho ruido, ¿no? Que hay diferentes interpretaciones. Yo lo respeto, yo me hago responsable de lo que está en el libro. Yo lo que quiero es invitarlos justamente a que lean este libro y que entiendan cuál es el papel de cada una de estas mujeres. Quiero decir que yo tengo una lista muy amplia de muchas mujeres más que forman parte del mundo que se podría decir de la cultura popular, del espectáculo. Sus nombres no están aquí porque no he terminado esa parte de la investigación. Mi responsabilidad me obliga a revelar esos nombres cuando ya haya terminado la investigación. Yo quiero dar a conocer, a través de ustedes, un correo electrónico. Ya algunas personas han hecho contacto conmigo y se los agradezco. El correo electrónico es emma.cenoras, le quitamos la N, ¿cómo se llama esta cosa? Bueno, cenorasdelnarco@gmail.com. Yo quiero invitar a las mujeres que voluntariamente o involuntariamente forman parte de este problema de narcotráfico, de estos esquemas de reproducción del crimen organizado, a que hablen, a que rompan el silencio, a que hagan el Me Too dentro de los carteles de la droga, a que se rebelen, a que digan ya basta, a que nos cuenten realmente su sufrimiento, a que nos platiquen cómo llegaron ahí, cuáles fueron las motivaciones y ayudarlas a salir de ahí. Este no es un libro para condenar a nadie. Esto no es la Santa Inquisición. Este libro pienso que puede ser una oportunidad para las que han estado, para las que están y para que las que desgraciadamente pueden llegar a caer en esto, para que rompan el silencio, para que rompan el sistema patriarcal, para que rompan ese pacto criminal. Yo pienso que si algo necesitamos en este país, si algo es necesario, y creo que este libro, así de polémico como lo han visto algunos, puede ser un momento para hacer una operación de verdad pública. Hagamos una operación de verdad pública.
cuestionémonos a nosotros mismos, cada ciudadano, de qué manera también es parte de esto, de qué manera pensamos que los narcotraficantes en realidad pues no son tan malas personas. ¿Cómo nos olvidamos de las víctimas? ¿Cómo nos olvidamos de sus nombres, de sus rostros y de su dolor? Yo invito, esta presentación es una convocatoria para hacer esa operación de verdad pública. Ese es realmente el propósito de este libro y espero que así se comprenda. Que la gente lo niegue es histórico. Ya lo negó García Luna, lo negó tantas veces. Esa mujer que vimos al principio es la diputada Lucero Guadalupe Sánchez López. Lo negó en conferencias de prensa. Lo negó en su oficina, ahí sentada en su escritorio de su oficina de la Cámara de Diputados en Sinaloa. Lo negó usando la curul, la tribuna, del Congreso de Sinaloa, negándolo. La propia Emma, cuando yo la entrevisté, negó así, haciendo su cabecita, ¿no? De que no sabía. Estas dos mujeres, aunque negaron en su momento, y humanamente se comprende, pues hoy están prisioneras en Estados Unidos, pues justamente por eso, por el involucramiento a estas cuestiones que ellas negaron rotundamente tanto tiempo. Entonces, la invitación es: lean Emma y las otras señoras del narco. Yo los invito a no dejarse tanto contaminar por el ruido que hay afuera, sino que cada uno lea realmente, tome el libro y cada uno lo lea y se haga su propia conclusión de las cosas, que cada uno haga sus propios debates en familia y nos veremos aquí, no en mucho tiempo, porque esta historia apenas es un comienzo. Y solo es un pequeño ejemplo, es uno de los más de 50 tomos de documentos judiciales que sustentan el libro. La editorial, un poco tacaña, pues no quiso traerlos todos, porque dijeron que era muy costoso y que las maletas del avión y no sé, un poco tacaños. Pero ahí están. Y esto es una caja de Pandora, donde, por supuesto, para abrirla hay que hacerlo con mucho profesionalismo, que es lo que yo he estado intentando hacer, lo he hecho desde hace muchos años en mi carrera y continuaré haciéndolo. Muchas gracias. Gracias. Pues como les decía y como se podrán haber dado cuenta, este libro tiene muchos registros, una investigación muy profunda que va más allá de este ruido mediático que hemos escuchado en los últimos días. Y por supuesto, como estamos aquí en la Feria de Guadalajara y este es el lugar donde los autores se encuentran con sus lectores, pues vamos muy cortos de tiempo, pero tenemos tiempo para algunas preguntas. Y bueno, solo les rogaría que fueran muy breves para que pueda preguntar a la mayor cantidad de personas. ¿Y dónde está el micrófono? ¿Alguien tiene? Por allá está. Sí. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, sobre el libro anterior del traidor. Sí. En el cuando el licenciado Gagiola te empieza a revelar información y que Vicente no le está cumpliendo el acuerdo de la DEA, ¿no sentiste que estaban buscando que a través de ti la DEA estuviera presionada? No, yo lo comento en el libro, por supuesto que sí, ese era el principal propósito de ellos, evidentemente revelar esta información que era muy sensible, que ellos tenían documentado, evidentemente para lograr un acuerdo con la DEA, pero eso es secundario. Saber que el cártel de Sinaloa durante muchos lustros había estado en negociaciones con la DEA, que la DEA había sido cómplice de ellos, que la DEA había direccionado su ataque solo a un cartel de la droga
y no hacia el cártel de Sinaloa, saber que incluso el propio Chapo había pagado sobornos a agentes de la DEA, era un asunto de interés público. Y aquí lo que interesa son los temas de interés público. Por supuesto, después lo que pasó a través de los años de relación de informante periodista con Gagiola, es que él terminó traicionando al cártel y terminó dándome información que el cártel no quería darme. Eso es un poco el estar haciendo la brecha como periodista, el ser paciente, el estar ahí, estar escuchando, estar esperando, porque finalmente las puertas se abren. Gracias. Bien. Pues, híjole, es que son muchos. Ah, ya tiene el micrófono allá, señor. Ahora voy Gracias. para acá. Un momento, voy para allá, sí, también. ¿Aquí? Sí, señor, gracias. Adelante, por favor. Gracias. Ahora voy. Buenas noches, Anabel. A través de las redes sociales sabemos que tú no vives en México, que estás en algún país de Europa. ¿Tuviste miedo regresar a México? ¿Tienes miedo de estar aquí? Yo quiero que sepan que si bien es cierto, me expulsaron del país, las amenazas de muerte y los ataques armados a mí y a mi familia desde el 2014, no ha habido un momento en que yo no siga viajando a México. Nunca he dejado de viajar a México. ¿Cómo creen que hago mis investigaciones? Nunca he dejado de viajar a México. Siempre me ha dado miedo, siempre me ha dado miedo. Pero siempre me he sentido justamente una mujer empoderada en el sentido, si yo decido hacer algo que es positivo, tengo que hacerlo y lo hago. Entonces, lo hago mis visitas, hago mis investigaciones y, bueno, la tarea el trabajo es para ustedes. Sí tengo miedo, pero seamos honestos, ya aquí, muy entre nos, muy poquitos que estamos aquí. ¿Quién no tiene miedo? Cuando yo hablo de las víctimas es porque yo sé que muchos tenemos miedo. El punto es no dejarnos someter por ese miedo. Yo nunca me voy a dejar someter por el miedo. No hay manera, no hay manera. Muchas gracias. Sé que hay muchas preguntas. Vamos, si quieren, con una pregunta de los compañeros de los medios. Acá, atrás de las cámaras. Atrás de las cámaras. Bueno, es que, sí, a ver, un momento. Hola, Anabel, por acá. Nosotros que venimos a tu conferencia, a la presentación del libro, que ha habido mucha controversia, sobre todo en el mundo del espectáculo. Quisiera saber cuál es tu opinión sobre los comentarios que ha vertido Sergio Mayer al decir que no es cierto lo que tú estás escribiendo, Ninel Conde que dice que te va a demandar, lo mismo que Galilea Montijo, y pues hay una gran lista que tú sabes. ¿Qué le responderías a ellos? A estos personajes, y además muchos han dicho que tú no, como mujer, también estás abriendo la vida privada de otras mujeres que están en el mundo del espectáculo, entonces no te estás viendo muy empática con ellas. Un momento, perdón, antes de comenzar me gustaría que Enrique explicara la dinámica. Ahorita te contesto, por supuesto. Bueno, sí, les propongo lo siguiente porque sí hay muchísimas preguntas y poco tiempo. Pues que vayamos, no sé, como con 4 o 5 preguntas seguidas para que Anabel pueda dar una respuesta general y bueno, también considerar que pues este espacio también es el encuentro, como les digo, entre los lectores y la autora. Entonces demos oportunidad a que sean los lectores que pregunten. Ahora también vamos a darle otra oportunidad también a los compañeros de medios, por supuesto. Déjenme explicarlo porque yo como periodista lo entiendo, por supuesto. Yo les propongo esto. Están mis lectores y para mí es muy importante. Yo había comentado con mi editor, que no lo explico muy bien, pero yo lo explico mejor. No, dos preguntas para los medios de comunicación, que ya una compañera hizo una y ahorita se la voy a responder, y otra, y ya después continúo con mis lectores, y así está la cosa equilibrada. Respondo la pregunta de la compañera.
Yo pienso que cada uno tiene el derecho humano de expresar lo que quiere expresar. Yo respeto las expresiones de las personas que has señalado. Las respeto, creo que cada uno tiene su libertad de expresión. Tenemos una historia donde, por eso un poco mostré este video, donde la negación es un resorte automático en este tipo de casos. Yo he investigado demasiado este tipo de casos. Es una cosa que yo me esperaba, no me sorprende y lo entiendo humanamente. Lo que puedo decir es que la información que yo publiqué, los nombres que yo publiqué, cada señalamiento está perfectamente documentado. Tengo testigos directos de los hechos. Y no solo eso, les digo una pista más. Algunos de mis testigos han sido testigos colaboradores de la PGR. Son tan creíbles sus testimonios que la propia PGR los tomó como testigos colaboradores. Ese es el nivel de certeza de los testigos directos de los hechos. Muy bien. ¿Quieres que vayamos con otra pregunta? Sí, si quieren, y ahora mis sí lectores, vamos con otro compañero de la prensa y continuamos con ustedes. Solo les pido eso, solo eso. Otra pregunta más, compañeros. Si no, continuamos, compañeros. Por acá, por este lado, Anabel, acá en la prensa. Sí. Quiero que nos platiques también un poco qué tanto se guarda Anabel Hernández. Lo mencionaste cuando empezó tu plática, que en ocasiones te guardas muchas cosas. Tocando el tema del mundo del espectáculo, que lo tocaste y ahorita está tremendo y están reaccionando muchos de los mencionados, ¿qué tanto te guardaste? Porque se habla que va a haber una reedición en enero donde podías sacar mucha más información acerca de los mencionados o de los que no has mencionado. A ver, tu pregunta es interesante porque me ayuda a aclarar que yo no estaba buscando encontrar nombres del mundo del espectáculo. Cuando uno, no sé, tú sabes estos marcos teóricos, conceptuales de las investigaciones, y todo parte de una hipótesis. La hipótesis de la investigación es cómo son los núcleos internos de los carteles de la droga y cuál es el rol de las mujeres. ¿Cuáles eran estas mujeres? No lo sabía. Yo, por supuesto, ya había entrevistado a Emma Coronel, que era mi protagonista, y esa la tenía perfectamente clara, pues porque la tenía identificada, la conocí directamente. Está, por ejemplo, Diana Espinosa Aguilar, que también es otra de las mujeres, es la esposa de Rafael Caro Quintero y es una mujer que yo ya había entrevistado, pero todo lo demás era en la búsqueda de ¿y qué hay ahí? Cuando mis testigos directos comienzan a dar los nombres, es ahí cuando yo misma, pues también corroboré por una vía, por 2 vías, 3 vías. Entonces, este libro no tiene el propósito de ir exclusivamente sobre el mundo del espectáculo. Dijéramos más bien que el mundo del espectáculo vino a mí en el sentido de los nombres que me fueron revelando en mis testigos, número 1. Y número 2, yo te comentaba que por supuesto en cualquier investigación, incluso de García Luna o de Marta Sagún, por ejemplo, había cierto grado de información ya muy íntima, ¿sabes? Que yo pensé que de verdad en mi criterio periodístico, y yo pienso que acerté, y si no acerté me disculparán, pero yo sí creo que hay un rango de información que no cambia la historia, que no aporta más a la historia y que tiene que ver mucho ya con la intimidad, ¿no? Ya con un punto muy cercano que yo omití porque este no es un libro para eso, ¿no? Y entonces ese es el tipo de información que omití
respecto a información que está en camino, en proceso de corroboración y nueva información que a raíz de este libro estoy recibiendo, bueno, pues es evidente que es una información que se tiene que procesar con el mismo rigor periodístico de eso. Hasta que yo no esté segura en un 1000%, este libro va a quedar como está, ni una raya más, ni una raya menos, quedará como está. Gracias. ¿Estás de acuerdo si vamos así como...? Es que también necesitamos tiempo para la firma y bueno, vamos totalmente... Corazón. Eso son las 8:04. 8:04 y cuarto. 8:04. Ah, pues unos 6 minutos. Entonces sí, pero si estás de acuerdo en hacer como 4 preguntas seguidas está y luego bien, ya lo está terminamos. bien, Sí, está bien. Está A de ver, acuerdo. por favor, ahora para la chica de suéter verde. Acá está el Y micrófono. ¿Dónde está el micrófono? Ahora... Y ahora, 1, 2, 3, 4. Sí, ahí va a preguntar. Pónganse de acuerdo porque si no se nos va el tiempo. ¿Qué pasó? Comiencen, A ver, por favor, porque si por no, favor, no, haz la pregunta. Señorita, sí. Gracias, Ok. buenas noches, Anabel. Me llama mucho la atención sobre el libro, llevo apenas como 2 capítulos leídos, una disculpa, pero me gustaría saber si tú has encontrado algún punto de vulnerabilidad con estos personajes femeninos para que puedan ellas caer pues en las redes de estos grupos. No sé si tú entre ellas encuentras como ¿Un patrón? Ajá, exactamente. Pues es una buena pregunta que ya me han hecho en otras entrevistas con medios de comunicación y la verdad es que no. Yo no encuentro un patrón que tú digas, es este tipo de mujer y entonces este tipo de mujer comete este tipo de cosas. No hay un estereotipo, que creo que es lo interesante del libro, porque durante mucho tiempo se nos había hecho creer que solo un modelo de personas con un modelo de educación puede estar en este tipo de círculos. Y el libro lo que está rompiendo es todos esos mitos y nos está diciendo que en realidad no depende ni siquiera de la situación económica, no depende de la situación o grado cultural, no depende de la nacionalidad, depende ya de casos muy específicos. Por eso yo digo que es un planteamiento sociológico, antropológico para debatir. ¿Hay conclusiones específicas de cuáles son las motivaciones? No. Yo no podría especular. No lo voy a hacer. Creo que ahí es donde en esta operación que yo llamaba de romper el silencio, en esta operación de verdad pública, pues espero que algunos de los personajes de este libro, pues como ya vimos algunos, ¿no? Que explicaron por qué, ¿no? Aquí ya los vimos, no lo digo yo, lo están diciendo ellos, ¿no? Entonces me parece que ahí hay que abundar y esperar que alguien más explique por qué llegan ahí. Gracias. A ver, vamos, señora, con usted, por favor. Gracias. Muchas gracias, Anabel. Yo he leído todos tus libros. Y Gracias. vengo desde Michigan a verte. Gracias. Mi pregunta es la siguiente. En todos tus libros, con todas las personas que tú has puesto allí, ¿no hay una que tú digas, ¿para qué puse este nombre? Pues no. Qué bueno. No, realmente no. Yo he sido muy responsable. Cada nombre, créame, cada nombre está perfectamente corroborado. Cada nombre, pues es una responsabilidad y yo asumo esa responsabilidad y sé que cada uno de los nombres que están en mis libros ameritaba que estuvieran ahí. Gracias. Disculpen, no voy a poder darles la palabra a ¿Unas todos, dos más? pero ¿Unas dos por más? supuesto que tenemos para El señor de dos más. amarillo está insistiendo desde hace mucho tiempo. Sí, por favor, señor. Por favor. Sí, pues sí. Ahí llega el micrófono. Espérame, ves, hasta me limita, déjame hablar. Gracias, te agradezco, Anabel, que me la oportunidad de expresarte breve. Te quería preguntar tú dices que tienes confidentes que te comentan todo, te quería preguntar si te cobran económicamente y si tú te sientes ahorita con este régimen o el anterior más segura en México.
Pues no, las fuentes de información, por supuesto, pues no cobran. Eso no funciona. Nunca ha funcionado. No soy de ese tipo de periodistas. No sé si, creo que ninguno de nosotros hace este tipo de cosas. No es así. Son fuentes de información y lo hacen pues después de una larga tarea de convencimiento, porque por supuesto quienes son personajes en este libro, y si se han tomado la molestia de leerlo, ellos sí saben quiénes son los testigos. Pues no es que hubiera ahí decenas de personas en escenas tan íntimas y tan cerradas. Entonces, pues bueno, nada más quería expresar eso. Y lo que usted me comenta, pues yo la verdad me siento igual de insegura, porque por desgracia el grupo criminal que quería matarme sigue de una u otra manera en el gobierno. Esta célula, este grupo criminal, ya no se puede llamar otra cosa, incluso en el gobierno de Estados Unidos, en el expediente criminal lo acusan de tener un grupo criminal, a Genaro García Luna. Algunos de sus integrantes, de sus hombres más fieles, pues están en la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, el señor Omar García Harfuch. Es uno de los cachorros, de los hombres más cercanos a Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino. Está, por ejemplo, el tema de muchos funcionarios de la Fiscalía General de la República son gente de Genaro García Luna. Así que la verdad es que al menos en mi caso particular no me siento segura, pues porque estas personas que quieren matarme siguen en el poder. De nada. Anabel, te voy a dar la difícil tarea de escoger la última pregunta. Pues no sé. ¿Cuántas mujeres vamos? Faltan unas mujeres. Pues no sé, no. A ver, la señorita de acá. ¿Qué tal, Anabel? Rápidamente, yo soy maestra, imparto una clase que se llama Diseño de Plan de Vida a los jóvenes, tienen 17 años, y muchas chicas, su diseño de plan de vida es ser la señora de un narco, o ser un narco. Como país, como maestra, como ciudadanos, ¿qué hacemos? ¿Qué les digo? ¿O cómo les explico que esa vida de lujo, la narcobelleza, todo esto, es lo que nos tiene así, con miedo? No solo eso, sino yo creo que también hay que explicarles a estas niñas, a estas adolescentes, que esas historias nunca terminan mal. Pues estamos viendo lo que está ocurriendo del otro lado, ¿no? Estas historias no terminan mal. Así si piensen que todo es muy secreto, que nadie sabe nada, todo se sabe. Y hay consecuencias gravísimas en eso. Yo no pienso que ninguna de estas mujeres haya tenido una experiencia feliz en estos contactos, porque estamos hablando de un mundo realmente muy machista, muy misógino, muy cruel. Y entonces, pues bueno, yo creo que yo las recomendaría leer un poco este libro, porque entenderán que después de supuestamente vivir como princesas, la propia Emma Coronel, que decía que su marido, muy bueno, una grandísima persona, muy gentil, ella en las 4 paredes de su casa vivía un infierno. O sea que la vida de reinas miserable que deben vivir no justifica ningún tipo de lujo. No, es demasiado precio para pagar por una vida tan breve y tan vana. Muchas gracias, Anabel. Pues bueno, si quieren ahora pasamos a la firma y también les ruego que sea de manera muy ordenada, que no se levanten de sus lugares. Por favor, no se levanten de sus lugares. Vamos a ir pasando fila por fila y de manera ordenada como les vayamos indicando de este lado. Y